Hoy, el caso sigue siendo tema de debate y fascinación. La grabación ha sido analizada sin una explicación definitiva. Para muchos, es la prueba más contundente de lo paranormal en México. El parque ha quedado marcado, su aura de misterio persiste. La niña es ahora la guardiana invisible del lugar, una leyenda viva. Su historia nos recuerda que los lugares tienen memoria. El caso nos obliga a cuestionar los límites de nuestra percepción. El misterio es parte esencial de la experiencia humana. La figura de la niña seguirá siendo símbolo de lo inexplicable. El misterio continúa. El caso impactó por más que la evidencia. Tocó miedos profundos. Una niña jugando, símbolo de vida, convertida en eco de la muerte, trastoca el orden natural. La inocencia corrompida por el misterio nos perturba. En México, la muerte es parte de la cultura, pero verla manifestarse así es otra cosa. La leyenda se fusionó con tradiciones como la Llorona, volviéndose real ante nuestros ojos. El miedo creció por la impotencia ante lo inexplicable. Si esto es posible, ¿qué más lo es? El evento fue compartido y validado socialmente, amplificando el temor. El miedo se volvió comunitario, uniendo a la ciudad en asombro y terror. La niña del parque se convirtió en símbolo de la fragilidad de la realidad. El misterio abrió una grieta en nuestra percepción, y por esa grieta se coló el miedo existencial. La evidencia en video encendió la imaginación colectiva. Jalisco entró en conmoción. La leyenda era ahora un hecho documentado. Los noticieros y periódicos de todo el país difundieron la historia. El parque se llenó de curiosos y cazafantasmas. La atmósfera cambió, la alegría dio paso a la tensión y el asombro. Padres y niños sintieron miedo. La leyenda se volvió parte de la vida cotidiana. La figura de la niña se convirtió en símbolo de la fragilidad y el misterio. El caso generó debates. Creyentes y escépticos discutían sin cesar. Universidades, medios y expertos ofrecieron interpretaciones contradictorias. El fenómeno social reflejaba los miedos y creencias de toda una ciudad. La niña del parque era ahora un espejo de las ansiedades colectivas. El misterio dividió opiniones, pero unió a Guadalajara en el asombro. La leyenda se había transformado en realidad compartida. La grabación fue analizada por expertos forenses, escépticos y creyentes. Buscaron fallos técnicos, reflejos, manipulación digital. La cámara funcionaba perfectamente antes y después. No era un error ni un reflejo. La figura se movía con autonomía. No encontraron signos de edición ni alteraciones en el archivo. El video era original. La figura estaba integrada de forma orgánica. La explicación racional se desvanecía. La mayoría de los analistas coincidió. No podían explicar lo que veían. La tecnología, en vez de resolver el misterio, lo certificó. El caso se volvió un fenómeno nacional. El Parque Agua Azul tenía ahora un fantasma documentado. El misterio era oficial. La ciudad no volvería a ser la misma. En la sala de monitoreo, la tensión era palpable. 2 testigos, el jefe de seguridad, autoridades y periodistas observaban la pantalla. El técnico localizó el video de la zona de juegos. Todo parecía normal hasta que, de pronto, una figura apareció entre los columpios. Era pequeña, con un vestido claro, moviéndose exactamente como describieron los testigos. Un jadeo recorrió la sala. La cámara había captado algo imposible. La figura jugó en silencio durante casi 2 minutos. Luego desapareció tan repentinamente como había surgido. No hubo cortes ni fallos. Simplemente se desvaneció. La evidencia era innegable. El jefe de seguridad y los periodistas quedaron atónitos. La joven madre rompió en lágrimas, abrumada por el terror. La grabación continuó, pero la figura no volvió a aparecer. El parque había sido testigo de lo inexplicable. La tecnología no desmintió el misterio, lo confirmó. El caso se volvía aún más inquietante. El enigma era ahora público y real. La noticia del avistamiento se esparció rápidamente por Guadalajara. Conversaciones en mercados y cafés, luego redes sociales y noticieros. Los 7 testigos, reacios al principio,
Contaron su historia públicamente. La ciudad exigía respuestas. La presión sobre las autoridades creció. Ya no era solo un rumor. Surgió una propuesta: revisar las cámaras de seguridad del parque. Si algo había ocurrido, debía estar grabado. La administración accedió a revisar las grabaciones en presencia de testigos y periodistas. La expectativa era máxima. O las cámaras desmentirían la historia, o confirmarían lo increíble. Guadalajara contuvo la respiración. El veredicto de la tecnología estaba por llegar. El misterio estaba a punto de enfrentarse a la realidad. El shock unió a los 7 testigos que se acercaron incrédulos. ¿Usted también la vio?, preguntó el estudiante. Todos coincidieron. Una niña de vestido blanco jugando en silencio. El vendedor de globos, escéptico hasta ese momento, admitió haber escuchado historias de fantasmas, pero nunca creyó en ellas. Ahora, la realidad superaba cualquier cuento. No era una sombra ni un truco de luz. Era una figura clara, que se desvaneció ante sus ojos. Decidieron no quedarse callados y acudieron a la caseta de seguridad. El guardia Ramiro, acostumbrado a relatos extraños, escuchó atento. 7 personas, todas con la misma historia, no podían estar equivocadas. La descripción era precisa. Cabello oscuro, vestido antiguo, juego sin sonido. Había una tristeza en el ambiente, una soledad palpable. No era una presencia agresiva, pero sí perturbadora. El testimonio colectivo era poderoso. La leyenda del parque se había materializado. El miedo y la fascinación se mezclaban en el aire. El misterio ya no podía ser ignorado. El sol se despedía y el parque se vaciaba. 7 personas permanecieron: un estudiante, una pareja de ancianos, una madre con su bebé, un vendedor de globos y 2 adolescentes. El estudiante fue el primero en verla. Una niña de vestido blanco, jugando sola cerca de los columpios. Sus movimientos eran etéreos, su alegría silenciosa. La pareja de ancianos la observó también, inquietos por su soledad. La madre sintió un instinto de alerta, pero algo la detuvo de acercarse. El vendedor y los adolescentes vieron la misma escena. Todos, desde distintos ángulos, presenciaron lo inexplicable. La niña parecía ajena a su presencia, sumida en su propio mundo. Los testigos cruzaron miradas, compartiendo la misma pregunta y el mismo miedo. De repente, la niña desapareció sin dejar rastro. No corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció. El aire quedó cargado de tensión. El silencio se volvió más profundo y amenazador. Nadie podía explicar lo que acababan de ver. El misterio era real. 7 testigos, una sola visión. La leyenda había cobrado vida. El Parque Agua Azul es el pulmón verde de Guadalajara, un refugio de historia y vida. Bajo sus árboles centenarios se esconde una leyenda, la de una niña que, según cuentan, perdió la vida trágicamente en el lago hace décadas. Durante años, la historia fue solo un susurro, parte del folclore local. Guardias nocturnos hablaban de risas infantiles y columpios moviéndose solos, pero nadie lo tomaba en serio. Todo cambió una tarde cuando el sol se ocultaba y el parque parecía sumido en su rutina. 7 personas, desconocidas entre sí, disfrutaban del atardecer. Sin buscarlo, se convirtieron en testigos de lo imposible. El parque, con su mariposario y aviario, era un santuario de paz. Pero esa tarde, la tranquilidad se transformó en asombro y miedo. La leyenda dejó de ser un cuento. La niña fantasma decidió manifestarse. No fue ante una sola persona, sino ante 7 testigos. 7 pares de ojos vieron lo mismo, iniciando uno de los casos más impactantes de Jalisco. El misterio había comenzado. El parque ya no sería el mismo. La frontera entre mito y realidad se había desvanecido y la ciudad estaba